Vale. Vale, entonces, en un primer contacto, aquí fue el saludo. Moisés-san, o genki desu ka? Ah, konnichiwa, o genki desu ka? Ese o es honorífico. La persona que pregunta, por respeto al otro, le indica el o. Déjame ver si Yolivet, que no me ha respondido y estaba pendiente, le voy a reenviar Sí. a Yolivet y a Fernando. Vale, vale. Vale, entonces, seguimos. Ese o es honorífico, es de respeto, lo usa solamente la persona que hace la pregunta. La persona que la recibe, la persona que tiene que responderla, no lo usa. O sea, si yo te pregunto a ti, o si alguien te pregunta a ti, o genki desu ka? Ah, Moisés-san, o Berenguer-san, difícilmente te van a decir, o sea, si conocen tu nombre y tu apellido, difícilmente te van a decir por el nombre. Eso ya lo sabías, ¿no? Sí, sí, esa parte sí. Sí, los japoneses por esencia siempre se van a referir por el apellido. El Por el apellido apellido. y el san o el Ujú. sama si es un cliente, por ejemplo, ¿no? O sea, tú vas a escuchar cuando vaya en una tienda, en un hotel, en un restaurante, Berenguer Sama. ¿No? Te van a llamar Berenguer Sama. Entonces, alguien te pregunta, Berenguer-san, ¿o genki desu ka? Entonces tú respondes, sencillito, Hai, genki desu. Punto. Genki se traduce mucho como que estar bien, ¿no? ¿Estás bien? Siempre cuando te preguntan o cuando lees en cualquier método, en cualquier clase, siempre el o genki desu ka se traduce como todo bien, estás bien. Aunque literalmente el, no es una traducción literal, pero es como se maneja, cómo se interpreta. Entonces tú respondes, Hi, genki desu. Sí, estoy bien. O sí, todo bien. ¿No? Ni la pregunta ni la respuesta son traducciones literales, pero es lo que significan. Entonces, sumimasen, isogashi desu ka? Berenguer-san wa, kyou isogashi desu ka? Isogashi wa, いろいろやらないといけない。いろいろやること。例えば今日、朝勉強して、そして、子供たちと外に出かけて、あと料理作る料理、食べ物、作るね。料理作る。その後は子供たちと遊びました。Vale, te hablé. ¿Pillaste algo de lo que te dije? No, no muy bien. Algunas Nada. cosas sí. Pero Algunas cosas sí. algo. Eso, es Algo sí. algunas cosas sí, sí. Fíjate, cuando yo te hablo o cuando alguien te habla en japonés y te quedas ponchado, ¿no? Lo importante es que rescates, fíjate, la intención del curso y de las clases es comunicarte, ¿no? Como lo he dicho desde el primer momento. Más allá de tener reglas gramaticales, un montón de información, un montón de palabras en la cabeza, es buscar comunicarte de alguna manera, ¿no? Y en eso voy a insistir. Entonces, te solté un poco de cosas en japonés y, y la primera reacción fue, coño, tengo 3 meses Sí. estudiando y no entendí un carajo, nada. Es romper eso, o sea, ir tratando de tener las pequeñas trucos, estrategias para que eso no pase, o para que pase, pero que no te bloquee. Porque igual, tú me hablas a mí, tú tienes más alemán que yo, tú me hablas en alemán y yo, coño, de repente no te lo pillo. Perdona que esté tan coloquial hoy, ¿no? Este, Claro.
Nada. de repente no te lo pillo, pero sí puedo. ¿Qué puedo hacer? Fíjate. Uno, te lo voy a dejar en el chat. Uno. Cuando no consigo, o sea, cuando no entiendo, nada, te lo voy a poner así en mayúscula, nada de lo que me han dicho. Uno, rescato las palabras que sí entendí, aunque sean dos, pero aunque sean dos entendiste, ¿cierto? Sí, el tema de Tabamashta, en Ahí algún vale, momento. aunque sean dos, aunque solo sean dos. Uno. Dos, ¿qué más puedo hacer? De repente no rescato las palabras, de repente no estoy seguro del vocabulario, pero leo o mejor dicho, vamos a poner esa primero, porque esa es más importante y eso va antes eh, de racionalizar, antes de procesar las palabras, nosotros o el cuerpo ya está pillando la gestual. Entonces, Claro. lo primero no es rescatar las palabras, lo primero es eh, interpretar el lenguaje no verbal, los gestos, las expresiones faciales. Vale, eso es lo primero, ¿no? Aquí, claro, la pantalla no me ayudó mucho. La pantalla no me ayudó mucho, y por eso la alejé un poquito, a ver si me ve. Moisés-san, 忙しいですか？私は今日とても忙しいです。今朝、今朝起きて、起きて、7時に起きて、そして、朝ごはんを食べて、ミルクとパンとチーズ。パン、チーズ、ミルクとコーヒー。今もコーヒーを飲んでる。その後は、子供たちと出かけました。外に出かけました。帰ってから、サンティアゴ君、サンティアゴは僕の、息子。サンティアゴとソエ。ソエは5歳です。サンティアゴは3歳です。サンティアゴとレゴと遊びました。これと遊びましたね。サンティアゴさん。その後は、ソエちゃん。サンティアゴ君、ソエちゃん。サンティアゴ君、ソエちゃん。ソエちゃんと、ビデオを見ました。あと、1時ぐらい、午後1時ぐらい、昼ご飯を作りました。料理を作る。食べ物、料理。サラダ、トマト, no me acuerdo cómo se dice judía en japonés, pero se puede decir mame, que mame son como granos en general. Okay. No es exactamente el nombre, pero bueno, esa es otra opción, generalizas. Sí, claro. No, utilizas, no tienes que decir bonito, puedes decir pescado, ¿no? Si no sabes cómo se dice un pescado, ¿no? Lubina, ¿cómo se dice lubina? Bueno, tiene que haber un nombre, los japoneses tienen que tenerle un nombre a la lubina o al salmón. Salmón es fácil porque es salmon. Pero cuando no te sabes, déjame ponértelo aquí en la lista, cuando no te sabes el nombre exacto, utilizas un genérico. Ahí va. Por ejemplo, granos en lugar de El grano exacto. sí,
Tú puedes leer mi chat, ¿no? ¿O ahora o no? Lo que voy escribiendo no todavía, ¿no? Ahí todavía no lo veo, sí. Vale. No, no sé si me Bueno, lo has entonces, mandado todavía. fíjate, te acabo de soltar un cuento en Ujú. japonés. Entonces, ¿qué es lo primero? Pillas el lenguaje no verbal. Lenguaje no verbal. Expresiones de la cara. Ya tú sabes si yo estoy hablando, aunque no sepas las palabras, aunque no tengas el vocabulario. Pero ya por la expresión vocal, por la expresión verbal, eh, sabes si estoy enfadado, si estoy contento, si estoy aburrido, si estoy emocionado, ¿no? Si te cuento algo, o sea, puedes más o menos medir el- la emoción, por decirlo así, de lo que te estoy contando, ¿no? Entonces, digamos que inconscientemente, si tú eh, percibes que te estoy hablando de algo sorprendente, entonces ya puedes esperar, si vienes estudiando, si tienes algunas expresiones, si tienes algunas referencias del anime, de películas, de algún vocabulario que hayas estudiado, algo tienes que tener. Ya por lo menos sabes que si estoy hablando de algo divertido, ya automáticamente descartas el vocabulario, digamos, de cosas tristes, Claro, ¿no? Y viceversa. Entonces, es descartar, ¿no? Es inconscientemente ir a lo práctico. Entonces, bueno, ya sabes que no tienes que buscar una cantidad de palabras, sino enfocarte en palabras que reflejen sorpresa, emoción, satisfacción, alegría. Soですね. Entonces, o por lo menos, eh, tratas de interactuar con gestos tú también si no estás entendiendo, ¿no? O si por lo menos, ojo, no si no estás entendiendo, sino si lo estás interpretando y no tienes el vocabulario, que no es lo mismo, porque muchas claro. veces lo estamos entendiendo, pillamos la idea, sabemos de qué nos están hablando, pero no tenemos el vocabulario, entonces no podemos Claro. responder porque no No tenemos el puedo responder. vocabulario. Claro, sí. Pero si sabemos de que, me estás echando un cuento, ya te lo voy a preguntar de qué te estoy echando el cuento, ¿no? Vale. Entonces, uno, interpretar el lenguaje no verbal, es que estoy leyendo aquí la misma nota del chat. Dos, rescatar las palabras que sí entendiste, ¿vale? Tabemono, vale, comida, habló de comida. Ujú. Riori, riori también es comida. Tomato, tomate, vale. Ensalada o lo compró, o sea, ya por ahí empieza a armarte una pequeña línea de respuesta o de reacción. No necesariamente tiene que ser una respuesta como tal, sino puede ser simplemente una reacción que le diga a la otra persona, explícame más, o no te entiendo un carajo, o, o no me interesa, o te entiendo, pero no sé cómo responderte, Claro. ¿vale? Pero no te puedes quedar en blanco. Bueno, sí puedes, sí puedes quedarte en blanco. Lo que te quiero decir es que para que no te quedes en blanco, Ok. ¿vale? Entendí, aunque sean dos, vale, las palabras que sí entendí. ¿Qué crees tú o qué utilizarías tú como como otra llave o otra herramienta para no quedarte en blanco? A ver, luego de ya haber visto lo del tema de la gestual, haber pasado por lo de, bueno, quedarme con algunas palabras o de cierta forma el contexto de la palabra, bueno, la frase, de todo lo que me han dicho, ahora sí, diría que, a ver, y creo que intentar responder algo, ¿no? Sería como que lo más, Responder algo, sí, pero yo creo que no en este orden. O sea, no todavía. no ¿Por todavía. qué? Porque nosotros vamos a tomar la información. Claro, este proceso tiene que ser rápido, ¿no? Claro, claro, sí tiene que ser. Y con la práctica lo vamos a ir haciendo rápido.
¿no? De ahora en adelante, bueno, yo creo que un poquito el formato de las clases va a cambiar y, y a partir de, o sea, esta es la penúltima clase de este módulo, después viene la última y en el siguiente vamos a poner la clase todavía más interactiva, ¿no? Y más para hablar. Chévere, chévere. Entonces, antes de preguntar, primero las palabras, tengo las palabras o rescato las palabras que entendí y después rescato el contexto. O sea, si entendí tomate, entendí cocina y entendí comida, pues está hablando de algo de que cocinó o de que fue de compras o fue a un restaurante, ¿no? Hay palabras, ojo, en este segundo punto de rescatar las palabras que entendí, están las palabras que no son pocas, son bastantes palabras que son comunes, por lo menos al inglés. O sea, en una conversación de una rutina, tendría que ser muy técnica como para que no esté, por lo menos en el contexto cotidiano de nosotros, en el día a día de nosotros, hay muchas palabras que ya vienen del inglés. Entonces, por ejemplo, restaurant, basu, bueno, bus, beer, viru. Sí, Fíjate, ¿tú pillaste alguna palabra de comida? sí, sí pillé, ¿Qué por pillaste? lo menos creo que la parte del el café, lo Café. mencionaste. Ajá. ¿Qué más? Eh, Creo que sí en algún punto dijiste tomate también, sí, lo del Ujú. tomato. Recuerdo otra, pero se me fue, justo la tenía en el momento en el que la dijiste, pero se me fue. Claro, lo que pasa es que te lo hice completamente desprevenido. Si yo te lo Claro, repito claro, ahora, tú pillas más. claro, total. Sí. ¿Ves? Hablé de pan y queso. Ajá, queso, claro, queso, Pan que to sonaba cheese. igual. Eso sí, Y, sonaba igualito. y en la descripción anterior, creo que fue en la primera, no me acuerdo si fue en la segunda o la primera, pero hablé de miruku, de milk. Ujú. ¿Vale? Entonces, las palabras que entendí, aunque sean solo dos, y te voy a poner aquí y tomar en cuenta las que provienen del inglés. Y digo del inglés porque básicamente las palabras extranjeras japonesas o las que ellos han adoptado, que creo que lo comenté en una de las clases, no sé si lo recuerdas, aunque venga del inglés ya son japonesas, porque ellos ya las pronuncian A su kataka- forma. ya Ujú. las pronuncian desde el katakana, ya, ya son parte de su patrimonio literario, cotidiano, textual. Entonces, son palabras que provienen del inglés, pero ya son palabras japonesas. Es como en el español, ¿no? El papel toalé, o sea, ya, no, eso son palabras francesas, no, papel toalé viene del francés, pero es español, Sí, ¿no? claro, Y totalmente. como eso, una cantidad de vocablos. Entonces, en japonés hay una lista interesante que yo me he propuesto hacer y todavía no he empezado a hacerla, de repente la convierto en un podcast en estos días, que son palabras que vienen del inglés, que son japonesas hoy en día, pero que originalmente son adoptadas del inglés. Entonces, ¿por qué es importante tener esta lista? No me estoy desviando, pero sí me estoy extendiendo un poquito. ¿Por qué es Ajá, importante tener esta lista? Porque cuando ya tú pillas cómo se pronuncian, es mucho más fácil. O sea, no necesitas kanji para leerlas, las lees en katakana, entonces ya por ahí, pum, puedes sumar un buen vocabulario sin necesidad de tener que aprenderte el kanji, ¿no? claro. Sino que ya tú tienes miru, kuteburu, erebeta, restaurant, hoteru, kisu, bichi, eh, spaghetti, cregitocado, eh, una cantidad. ¿Ves? Te dije 10 palabras, bueno, 9 exactamente, todas del inglés y todas japonesas, Claro. ¿no?
Entonces, ya cuando tú estás acostumbrado a esas palabras, cuando las escuchas ya saben de qué están hablando. No necesitas, o sea, no es lo mismo escuchar Doa que escuchar Tobira. Tú dices Tobira, si yo te digo Tobira solo, no sabes qué es, ¿cierto? No. O sea, ahora puedes deducir que es puerta porque antes te dije, no es lo mismo decir Doa que Tobira. Vale. ¿Ves? O no es lo mismo decir Tsukue. ¿Sabes qué es Tsukue? Tsukue no. No. Teburu. ¿Y Teburu? Seguro. Mesa. ¿Ves? Sí, Ento- Entonces, total. entonces ellos usan Teburu. Ellos todavía usan Tsukue. Fíjate, hay palabras que ellos todavía la mantienen tradicional y las siguen usando tradicionales. Pero hay muchas que las nuevas generaciones, aunque ya de nuevas no tienen mucho, porque ya tienen por lo menos 20, 25 años en eso, pero digamos que generaciones de hace 20, 25 años, por ejemplo, ya en lugar de decir umi, dicen bichi, ¿no? Bichi ni ko, bichi ni iku, playa, beach. Line. Ujú. ¿Ves? Entonces, eso. Número dos, rescato las palabras que entendí, aunque solo sean dos, y tomar en cuenta las que provienen del inglés. Tres, hacerte el contexto, ¿no? O crearte el contexto. Puede que te equivoques, pero por lo menos haces el intento. Ya, este hombre me está hablando de que salió de compras, o este hombre me está hablando de lo que hizo esta mañana, o este hombre me está hablando de lo que quiere que yo haga, por ejemplo. Pero tienes que crearte un contexto, porque, ¿qué pasa? Es en función de ese contexto cuando viene lo que tú acabas de decir, responder, ¿no? Pero antes de Sí, responder viene preguntar. Preguntar por lo que no... preguntar por el contexto primero. Preguntar, preguntar. Primero por el... Fíjate, vamos a ir, cuando haces una pregunta, vamos a ir, Moisés, de lo macro a lo más detallado, ¿no? Entonces, de lo que yo te dije, ¿de qué estaba hablando en macro? Eh, inicialmente de que habías comido o que ibas a comer o que compraste algo de comida en esa parte. Ujú. Luego mencionabas a tus hijos, mencionabas a los dos, Vale, con las edades de 3 y 5 años. genial, eh, que bueno, una niña y un niño, genial. que le gusta el Lego al niño, si mal no recuerdo. Sí, De paso, también es Erego, erego, exacto. ¿ok? Y no está ahí más. Vale, pero bueno, pero fíjate la información que tienes, Ujú. ¿no? Y, y no te dije nada, o sea, ni te lo dije como para un niño de 3 años, ni te lo traduje, ¿no? Claro, O sea, todo esto lo pillaste. Claro, yo fui bastante explícito también, traté de ser muy gestual para ayudar, obviamente, es el primer ejercicio, pero fíjate toda la información que tienes, ¿no? claro. Efectivamente, hablé de comida. Digamos que este es el contexto general. Cuando yo hablé de comida, hablé de mis hijos, la edad de mis hijos y lo que les gusta a mis hijos, Ujú. ¿no? Bien, eso es bastante información. Entonces, eso es lo que tu cerebro captó del lenguaje gestual, de lo que tú leíste de mis gestos, más palabras que ya te sabes. Claro, Entonces, un poquito de una y un poquito de otra hacen un poco más grande, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un punto. Si tú consideras que eso, o si tú sientes que eso es un punto, un porcentaje importante de la comunicación, tú puedes tratar de responder de una vez, ¿no?
porque sientes que lo que entendiste es la mitad o más de la mitad de la comunicación. Fíjate que Claro, toma en cuenta que muchas veces en una expresión, o sea, no todo es importantísimo. O sea, hay expresiones de tiempo, eh, hay adornos, por decirlo así, ¿no? O sea, si yo puedo decir, oye, fui a comprar comida en el supermercado. Hoy fui al supermercado, fíjate. Hoy fui al supermercado. Kyo supa ni ikimashita. Kyo supa ni ikimashita. Itta. Kyo supa ni itta. Ahí tengo una información, ¿no? Ahí te estoy diciendo, hoy fui al supermercado. sí. O te puedo decir, Kyo supa ni itte. O sea, fui al supermercado, itte, forma te. ¿Por qué te lo digo así? Porque viene más. O sea, vienen otras acciones. Kyo supa ni itte. Niku to miruku to orenji to ato pan to yogurto. Yogurto mo kaimashita. Katta. Soshite ie ni kaetta. Pum. ¿Qué pillaste ahí, Moisés? Que fuiste al supermercado, compraste, bueno, varias cosas allí mencionaste, creo que, o naranjas, si Muy mal no bien, recuerdo. muy bien, Ajá, naranjas, leche, muy bien. no recuerdo qué otra la mencionabas, pero bueno, al final, creo que fue como para tu comida, desayuno, algo así, no recuerdo bien la última parte, pues. Ahí estás inventando ya. Eso no lo recuerdo. Ay, es que, no sé, al final me quedó así como la duda, no sé qué, o Claro, sea, mencionaste como para algo, y claro. ahí ya. Sí, dije que compré, bueno, como improvisé, no lo anoté y la memoria, pero compré leche, naranjas, carne, que eso sí lo dije en japonés, niku. Niku es carne, yogur, Ajá, compré yogur, y después regresé a casa. Eso fue lo que dije. regresaste a casa. Ie ni Claro, kaeta. claro. Kaerimashita. Ie ni kaeta. Ah, ¿Vale? ok. Ah, Entonces, ok. fíjate, cuando yo me expreso, es lo que te quería decir. O sea, este fue un micro ejemplo para continuar explicando lo anterior. Cuando yo me estoy Claro, expresando, yo puedo decir, hoy fui al supermercado, o puedo decir, hoy fui al supermercado y compré leche, arroz, azúcar, naranja, y entonces regresé a la casa. Las dos oraciones son lo mismo, solo que en una estoy hablando de más, pues estoy dando más detalles, pero claro, exacto. son detalles superficiales, o sea, no son detalles claves, trascendentes como para que tú tengas que memorizar todas las palabras. Claro, ¿Ves? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nos angustiamos y nos bloqueamos porque inconscientemente o racionalmente, mejor dicho, no tiene nada de inconsciente, racionalmente queremos traducir todo, ¿no? Y entonces, coño, leche, ay, ¿qué fue lo que dijo después de la leche? Pues, y ahí sí, te bloqueas, sí, pasa. ¿ves? Entonces, al bloquearte, pues, cortas o retrasas el proceso de comunicación. ¿A qué voy con esto? A que, para entender el contexto, ir primero a lo macro, o sea, ¿de qué estoy hablando? Fue al supermercado. ¿Qué compro? No importa. O sea, no importa porque o la otra persona ni siquiera lo repite, o si lo repite, o sea, puede que no sea muy importante. O sea, Ok. si es un punto importante, la otra persona, el interlocutor, va a ahondar en eso, ¿no? Te va a preguntar o lo va a volver a comentar. Y entonces ahí es cuando tú vas a preguntar, oye, perdona, ¿qué es eso? Es Claro. que sé que estás hablando de eso, pero me perdí, ¿no? Sí, es como si realmente toda esa parte que dijo de adentro del supermercado, de lo que compró, no es como que o sea, la parte importante de la oración. No lo es, Sí, no es relevante. Entonces ahí tú claro, tienes que filtrar, preguntar, vamos aquí, filtrar
lo relevante y descartar. Voy a poner aquí que no te angustie. Que no te angustie lo que no lo es. A ver, lo que no lo es. O sea, filtrar lo relevante y descartar lo que no lo es. Entonces, ¿qué es lo relevante? ¿Cuál es la acción importante? Que fue al supermercado, que salió al supermercado. Ah, déjame cargar la máquina, ya va. Vale. ¿Qué es lo relevante? Que salió al supermercado. ¿Qué compró? No importa. Y si es importante, me lo va a decir después. Me lo va a explicar. Pero mientras tanto, no me Sé preocupo por cómo eso. es. No me preocupo por eso. Me puedo preocupar por qué hizo después o por qué me lo está diciendo, ¿no? Claro. O si hay algo preciso, hay algo puntual que importe que haya comprado, por ejemplo, ¿no? De la compra. O no necesariamente Claro, una claro. compra, fíjate, no necesariamente una compra. Tú puedes estar contando que fuiste al supermercado y te encontraste con alguien, ¿no? Claro. O que saliste al supermercado, pero tuviste un accidente en el camino. Entonces, el contexto general, primero. Entonces, repasamos. Eh, Primero, lenguaje no verbal. Todo lo que son gestos, expresiones faciales, gestos y en general completo, ¿no? El idioma, el lenguaje no verbal, el lenguaje, ¿cómo es que se llama? La expresión corporal. Expresión corporal, lenguaje Psicológica. no verbal, ¿vale? Y entonces, después que tú tienes todo eso, eh, preguntas por lo que pienses o lo que consideres que sea eh, importante o alguna palabra que por lo menos hayas escuchado que se repita y no lo entiendes. Por ejemplo, en este caso muy sencillo, por ejemplo, el genki o el isogashi. Isogashi. Fíjate que yo empecé preguntándote, isogashi desu ka? Kyou wa boku, watashi boku wa totemo isogashi deshita. Totemo, totemo, isogashi deshita o datta. Isogashi deshita. Entonces, coño, isogashi. Él, me está preguntando si yo estuve isogashi. ¿Qué es isogashi? Pero él estuvo muy isogashi. ¿Qué será? ¿Contento? ¿Cansado? ¿Preocupado? ¿Qué será? ¡Pum! Hay preguntas. O sea, si entendiste por lo menos la palabra, aunque no sepas la Significado. expresión, exacto, este, eh, preguntas las palabras. Sumimasen, entonces aquí sí viene, ¿no? Sumimasen. Fíjate, antes de responder, vuelve a preguntar. O mejor dicho, pregunta. O sea, te están diciendo algo. Yo te estoy dando toda esta charla. Tú me dices, Byron, sumimasen. Isogashi wa nan desu ka? ¿Vale? Okay, okay. Preguntar lo que no entiendo. Después yo te explico. Isogashi te lo puedo explicar con una descripción oral. Pero si yo veo que no lo entiendes y me interesa comunicarme o mantener la comunicación con gestual, isogashi. Isogashi. Hacer muchas cosas, ¿no? Ocupado. Eso es isogashi. Ocupado. Okay. Ocupado. O si no, fíjate, son tres formas, o cuatro, vamos a ponerlo así, ¿no? Cuatro reacciones que tú puedas tener, ¿no? Cuando tú preguntas algo. Uno, te explica. Isogashi wa ironna koto yatteru hito. Te respondí. Entonces, a lo mejor con eso te dejo peor, ¿no? Porque te lo estoy respondiendo
textualmente. Tú me preguntas qué es isogashi en japonés, yo te respondo qué es isogashi en japonés. Ah, isogashi wa esto, iro iro yatteru, ironna koto yatteru hito. ¿No? Tú te quedas, arigato, y no entendiste nada, ¿no? Si la persona es un poco más amable, más considerada, te va a decir, te lo va a decir con gestual, va a tratar de comunicarse. Ah, isogashi wa, tatoe wa, kore o kaitari, soshite, kore mo, hai, moshi moshi, nani shiteru, kore, ironna koto yatteru. Entonces, con la gestual tú dices, ya, una persona que está haciendo muchas cosas, ¿no? O que Claro, hace muchas claro. cosas. Ya lo pillo. Esa es la segunda opción, si la persona tiene más disposición de comunicarse. Después viene una más amable, todavía aún más amable, que te lo diga, isogashi wa busy desu, ocupado desu. Que te lo diga o en inglés o en español mejor todavía, ¿no? Claro que te O sea, que de una vez te lo traduzco, diga. porque es ahí mejor. Sumimasen isogashi wa nan Sí, desu ka? Isogashi wa ocupado desu. O busy, very busy desu. ¿No? Ese sería el mejor caso. claro. Y el último caso es que te mande para el carajo. O sea, el último caso es que te diga, gomenasai, kanai te kanai. Y se vaya. Que a mí me ha pasado. A mí me pasó eso en Alemania, justamente. Imagínate. Yo estaba preguntando y a este chico simplemente le fastidió y me dejó ahí. Miren, me voy. Yo, bueno, está bien. Nada, tengo que estudiar más. Ese es el cuarto caso, pero esos son patanes, ¿no? O sea, alguien no te va a tratar, o sea, Claro, normalmente no claro. te va a tratar así. Esto es una persona dentro de 2000. ¿Ves? Entonces, Claro. ¿qué pasa? Ya tú tienes todo este proceso y lo que vas a hacer es responder. Comienzas a responder o intentas responder. Intentas responder. Cuando no te sabes el nombre exacto o la palabra exacta, por ejemplo, fíjate, vamos a responder, comienzas a responder, digamos, en el mismo orden en el que estás interpretando. Si no tienes el vocabulario, primero con la expresión corporal, ¿no? La otra, si ya más o menos tienes una idea de lo que te está hablando la otra persona, no te vas a quedar así. Claro, claro, claro. No, tú dices, supa. O sea, sueltas las palabritas que le digan a la otra persona que le estás siguiendo. Tomato. Tomato. O sea, esos son, aunque parezca, aunque parezca tonto, aunque parezca superficial, son señales que le estás diciendo a la otra persona, te estoy siguiendo, o por lo menos lo estoy intentando. ¿No? Me interesa comunicarme contigo, me interesa mantener la comunicación, me interesa esta conversación. Sé que algo hiciste en el súper, y sé que algo hiciste con un tomate, y sé que algo hiciste con tu hijo. ¿Ves? Sí, sí. Claro, ¿Ves? Entonces eso le dice a la otra persona, hey, estoy aquí, me quiero comunicar, ¿no? Todavía me estoy comunicando. Entonces, claro. primero con la expresión corporal, luego con las palabras que te sepas, y aquí es cuando no te sabes la palabra exacta, usas un genérico, por ejemplo, granos en lugar de judías. Y, bueno, a ver qué punto es. Te estoy dando un chat aquí larguísimo. Esto después te lo voy a pasar a una hoja. Y 8, Vale, vale, perfecto. preguntas directamente lo que no entiendes. Y luego se repite el proceso. Déjame copiar y pegar. ¡Pum! Ahí te mandé el chat. Listo, aquí está. Ahora sí lo veo. Ahí lo tienes. Uy, al final no se lo mandé a los chicos, no les salió el correo. Bueno, de todas maneras, déjame ver que
Aquí está, yo le iba esperando. Uy, te acabo de enviar. A ver si se mete Jolivet. Bueno, me entró Jolivet. Dame un segundito que estoy copiando lo de la... Vale. Voy a copiar lo de la... Esto que te acabo de enviar. Este chat se lo voy a pasar después en una hojita. Un resumen del proceso. ¿Ves? Entonces, esa es la dinámica que tú tienes que ir poniendo en práctica. ¿Qué pasa? Que a medida que vas sumando vocabulario, pues este proceso se va haciendo más rápido y más automático. Porque ya hay tareas que no vas a... Aquí está Jolivet. Porque ya hay tareas que no vas a necesitar. O sea, por ejemplo, el proceso o sea, mientras más palabras conoces, te ahorras el tiempo de preguntar, te ahorras la preocupación de no saber de qué está hablando, te ahorras una parte del proceso y aprovechas más la otra, ¿no? Claro, como que Entonces, reduces un poco allí y claro, vas cada vez más. aprovechas más, digamos, la esencia de la comunicación. Sí. Entonces, es un intercambio del mismo proceso. Primero, tomar en cuenta, y esto, hola Yolivet, ¿qué tal? Esto lo voy a decir como una especie de resumen, de todas maneras después puedes ver la clase, pero un micro resumen de lo que estamos viendo. Tomar en cuenta toda la información que puedes tomar de la expresión corporal, de la expresión facial. Luego, rápidamente, hacerte la idea del contexto de lo que está hablando, precisamente por esa expresión, por el momento, por, por, eh, por la situación, eh, eh, por la atmósfera de la conversación. Luego, por las palabras que ya conozco, ¿no? Ya con eso, como tú mismo viste ahora, hay una parte que, o sea, entre lo que lees de la expresión corporal, del lenguaje no verbal y la información que ya tú tienes del idioma, esos dos poquitos suman un poco más grande. Y eh, luego descartar lo superficial, tratar de no preocuparte, no angustiarte por no tener toda la información. Es imposible que aprendiendo un idioma, ni siquiera aprendiéndolo, yo creo que, o sea, incluso en un nivel intermedio avanzado, o sea, a mí me pasa con el inglés. Yo nunca he tomado un examen oficial, pero mi inglés debe estar en algún lugar entre el C1 y el C2, sin echármelas, pero son varios años de estudio y ya varios años también trabajando solamente en inglés. Pero a mí todavía me fallan muchas cosas. Y en una conversación, en un seminario, eh, escuchando a alguien que, no le, que tiene un acento muy fuerte, por ejemplo, yo no entiendo el todo. O sea, yo no lo entiendo todo como si me estuviesen hablando en español. No soy bilingüe, no tengo una interpretación 100% del idioma. Es más, para hacerlo más real, o sea, ni siquiera en español. O sea, muchas veces en español nosotros podemos estar escuchando una presentación de un catedrático, de un economista, de un abogado, de un político, de un deportista, y hay palabras que no les pillamos. O hay expresiones completas que tú dices, ¿de qué me está hablando este tipo? ¿No? O de que no entiendo, no le sigo. Y está hablando español, Claro, claro. ¿ves? Pero ahí también interviene un poco todo o sea, un poco como que el área o la cantidad o las palabras o lo que tú manejes de esa área en específico, ¿no? O sea, si de Obvio, repente claro. estás hablando como que de un tema y tú no tienes como el vocabulario de esa parte, pues probablemente ahí. ¿No?
tienen esa... Claro, así es. Y es natural, pero digamos que eso es como el ejemplo más grande de lo que te estoy comentando ahora. Y es el contexto, es pillar el contexto. Entonces, en función, muchas veces en español también nosotros podemos estar en una reunión y si no manejamos el contexto, nos quedamos callados. Y si lo manejas, participas. Entonces, lo que te quiero Exacto. decir con esto es que cuando, eh, obviamente, mientras más información tenemos del idioma, más podemos participar. Pero lo que tenemos que evitar o lo que tenemos que tratar de dominar es eh, captar el contexto y no preocuparnos por lo que no conocemos. O sea, que no se bloquee la comunicación por eso, que esto es importantísimo, incluso en tu propio idioma. Pero volviendo al aprendizaje del japonés como tal, que tú puedas comunicarte con los recursos que tienes. O sea, que puedas sacarle la chicha a esos recursos. Y que sepas que no es solamente, que no te vas a poder comunicar solamente por las palabras que conoces. Es decir, tu capacidad de comunicación no es, no depende solamente del número de palabras que conoces. O sea, tú te puedes comunicar más y mejor del vocabulario que conoces. Por supuesto, mientras más palabras conoces, mejor te vas a comunicar. Indiscutible, natural. Pero siempre con la ayuda de la gestual, del contexto, de tu expresión facial, de tu disposición, siempre vas a poder sumar elementos que te permiten comunicarte sin necesidad de utilizar palabras. Lo que quiero decir. Ok. Entonces, en estas primeras conversaciones, volviendo al inicio de la clase, eh, te diste cuenta que estaba hablando de comida, te diste cuenta que fui al supermercado, que jugué con mis hijos, supiste que que tengo dos hijos, las edades y los nombres, que jugué con Santiago Lego. ¿Recuerdas qué hice con Zoe? No, ese sí no lo recuerdo. Vale, vale, no te preocupes. Pero dije video. Ah, ok. ¿No te sonó? No, no, eso Vale, no en el momento, seguramente se me pasó algo. vale. No te preocupes. Pero fíjate, dije video. O sea, de repente, pum, ahí, esa fue otra palabra que pudiste captar en esa primera fotografía de la conversación, ¿no? O sea, una palabra japonesa, pero proveniente del inglés, pero normal en el día a día japonés. Y luego, ajá, yo te conté todo eso, tú sabes de qué estoy hablando y qué podrías decirme de eso que recordaste. No. Puedes cortar y ya, y se acabó. So desu ne. Ya, arigato, listo, no sé. Puedes cortar, pero pudieras preguntarme y era justo lo que hicimos después del saludo hoy, ¿no? Preguntar por algo puntual, ¿no? Quiero decir, tú puedes preguntar por una palabra o sencillamente puedes decir, siempre con el sumimasen, porque estás cortando la comunicación, bien sea para pedir que te repitan, bien sea para pedir que te expliquen o bien sea para decir que no entiendes nada. Entonces, en cualquier caso, la comunicación no está siendo fluida. Y por eso siempre el sumimasen, que los japoneses además utilizan muchísimo porque reconocen que es como bueno, sí, oye, perdona, pero es que no te sigo, perdona que no te entiendo, perdona que, ¿qué quieres decir con esto? Ok, vale. ¿Vale?
Vale, vale, perfecto. Entonces, sumimasen, la palabra que quieres que te expliquen o que te interesa conocer, y después la pregunta nan deska. Sumimasen, isogashi wa nan deska. Sumimasen. Ah, sumimasen. Isogashi wa nan deska. Repítelo. Sumimasen, Isogashi wa nan desu ka? Ah, isogashi desu ne. Isogashi desu ne. Es como, estás preguntando por isogashi. Ah, isogashi. Isogashi wa iro iro, takusan, ironna koto, yatteru hito. Iro iro, takusan, ironna. Las tres expresiones son básicamente lo mismo. Iro iro son varias cosas, como decir de todo. Iro iro es una expresión. Iro iro. Después está takusan, es mucho. Takusan significa mucho. Puedes ir, si tienes el Jisho o si tienes ahí a la mano una... Sí, aquí la tengo. sí, si puedes ir tomando notas, pues tómalo. Iro iro, takusan. Ironna. Ironna es el iro iro, pero convertido en adjetivo. Ironna, como muchas. Ironna koto, ironna mono, muchas cosas. ¿No? Okay. Iro iro es como de todo. Takusan es mucho. Ironna es variadas, cosas variadas, por decirlo así. Es como un sustantivo, es como en la forma, perdón, un adjetivo de iro iro. Okay. Iro iro shimasu. Iro iro suru. Hago varias cosas, hago de todo. Iro iro. La palabra particular, ¿no? Porque como que no significa nada preciso y a la vez significa de todo. Iro iro. Okay. Takusan es un adjetivo de cantidad, es mucho. Sukoshi, takusan. Sukoshi, takusan. Poquito, mucho. Sukoshi, takusan. Sukoshi, takusan. Y el ironna es el mismo iro, pero convertido en un adjetivo na. Iro, na. Ironna, koto. Entonces, después del ironna va un sustantivo. Ironna, hito, son varias personas o varios tipos de personas. Ironna, hito. Ironna, hon, varios tipos de libros. Varios tipos de libros. Ironna tomodachi, por ejemplo, varios tipos de amigos. Ironna tomodachi. Ironna tal cosa, varios tipos de tal cosa. Ironna tal cosa, varios tipos de tal cosa. Entonces, iro iro, yaru, hito. Iro iro, yaru o suru, colocas el verbo en la forma diccionario, y hito, persona que hace de todo, persona que hace varias cosas, o persona que hace mucho. Sore wa isogashi desu. Ah, hai, wakarimashita, arigato. La respuesta. Okay. ¿Ves? Okay. Entonces te lo dejo en el chat. Okay. XX wa nan desu ka? Que eso yo te lo había puesto, ya va. Sí, ya. XX wa. Te voy a poner aquí con la respuesta. XX wa nan desu ka? Fíjate, aunque la partícula K equivale a la pregunta, igual se suele colocar igual el cierre del signo de interrogación. Hiro hiro wa nan desu ka? Entonces te explican tal cosa wa tal cosa desu. Tal cosa wa
tal cosa des. Y la respuesta a... Ya va. Wakarimashita. Hai, wakarimashita. Arigato. Arigato gozaimashita. Vale. Puedes decir arigato gozaimashita si es muy formal, o como ponerlo un poquito formal, o simplemente hai, arigato. O sea, gracias, ya lo entendí. Hai, wakarimashita, arigato. Eso en el caso feliz. En el caso de que no entiendas, la solicitud que tendrías que hacer sería otra vez el sumimasen. Sumimasen. Vaya, espera. Sumimasen. Moichido. Yo te lo pongo acá y después, si quieres, copia y pega en un blog que tengas allí y después los kanji que no conozcas, los buscas en o en el mismo Jisho si son kanjis aislados, o si quieres poner la oración, puede ser desde el Google Translate hasta la otra página que te la voy a enviar de nuevo ahora para, para traducir expresiones cortas. Muy chido. Vale, vale. Sí, ya estaba tomando nota de todo. Vale, Oh, shit. en blogs. Vamos a ponerlo más sencillo. Amari wakarimasen. Sumimasen. Amari wakarimasen. Claro, esto ahí sencillamente está diciendo, oye, no entiendo mucho, ¿no? Obviamente, si no tienes el vocabulario para seguir una conversación, pues de alguna manera, pues la otra persona, o sea, naturalmente se va a disolver, pues. O sea, tampoco hay que insistir ahí que quiero entender todo lo que me estás diciendo, no hablo el idioma y punto, ¿no? Claro, claro. Pero eso es un punto donde, digamos, muy delicado y que puede ser un poco frustrante, volviendo a lo que comentaba en la clase anterior, ¿no? De estos instructores que entran ya hablando un montón de japonés y esperan que, no, porque la inmersión es importantísima en el idioma desde el primer momento y tal, y no todo el mundo tiene la disposición, ni tiene por qué tenerla para recibir ese impacto. Entonces, Claro. lo importante es lo que hemos repasado hasta ahora, lo que puse en las notas. Estoy tratando de rescatar aquí, ya va, aquí está. Que quería anotarlo. Es que por alguna razón, o sea, lo que te estoy escribiendo en el chat, no veo que siga no lo encuentro en el chat, ya va, chatear. Ahí sigue todo, yo veo de aquel momento que veo todo, desde lo primerito. Ya va. Es que veo aquí el chatear, pero no me veo la ventana para ver lo que yo mismo escribí. Chatear. Veo chatear, me da una flechita, pero no me deja ver. Entonces, lo que te acabo de poner, espero no haberlo copiado y pegado en otra parte. Bueno, ya va. Ya, espera. Quiero pegarlo aquí antes de que vaya, antes de que lo pierda. Bueno, perdón, tú me habías dicho que tú puedes ver tu chat ahí, puedes copiar y pegar. Sí, sí, puedo copiar todo. Vale, entonces no me preocupo tanto en caso de que no lo pueda copiar ahora. Vale, en todo Igual, caso, sí, pegarlo aquí. lo que te puedo poner Ahí está. es que por alguna razón no me aparece. No lo estoy viendo. Participantes, minimizar, ya va. Debe ser que como tengo... ahora sí, ya. Ahora sí. Lo que pasa es que, claro, en la pantalla te hace ver o ves a los participantes o ves el chat. Perfecto, ahí sí ya lo vi. Okay. Genial. Vale, ahí ya no me preocupo, ya lo puedo copiar y pegar. Listo.
Entonces, eso es clave. Esto es, digamos, el ABC para, o digamos, el kit de supervivencia para, para las primeras conversaciones. Ni siquiera para las primeras, en adelante también. Un kit de supervivencia para comunicarte en japonés y en cualquier idioma. Entonces, con las preguntas con el vocabulario que sí comprendiste de lo que te dije al principio de la clase, ¿qué puedes hacer? ¿No te diste cuenta que hablé de comida? ¿Te diste cuenta que hablé de mis hijos, de lo que les gustaba a mis hijos? Y poco más, ¿no? Pero todo esto empezó, pero yo te pregunté si estabas isogashi. Claro, sí, eso fue lo inicial. Vale, entonces, eh, yo te dije que yo se había estado ocupado y te dije lo que hice. Entonces, eh, allí tú puedes o ahondar en lo que yo hice, ¿no? Preguntando, supa de nani o kaimashita ka? Supa de nani o ¿qué compraste? O sea, fuiste al supermercado. Preguntar qué compraste en el supermercado. Uno, por ejemplo. O sea, te estoy dando ejemplos como para sacar cabos para conectar en la conversación. También puedes preguntar, eh, ¿qué tal el tomate? ¿O para qué compraste el tomate? Tomate va hamburger para una hamburguesa. O sea, si yo, fíjate lo que acabo de hacer. Tomate va hamburger. ¿Qué hice ahí? ¿O qué interpretas de eso? Como que el tomate, ¿para qué? Para una hamburguesa. Nada, simplemente dice tomate wa hamburger, Sí, hamburger. Entonces, no tienes que decir katta tomate wa hamburger tsukuru no tame ni desu ka? ¿Ves? ¿Y qué es lo claro, que claro. pasa? Que mucha gente se traba ahí. Mucha gente se empeña en que tiene que construir una oración y el orden y la partícula y no. O sea, hamburger es para una hamburguesa. Sí, ¿Ves? Entonces, claro, claro. estas cositas tenlas siempre en cuenta. Muchas veces cuando tú quieres preguntar la finalidad, el propósito, algo en particular del contexto, no tienes necesariamente que construir la oración perfecta gramaticalmente. No es necesario. Claro, O claro. sea, lanza una palabra que le diga a la otra persona, que sabes o que estás preguntando si ese tomate es para una hamburguesa o para una pizza. Hamburger, pizza, la otra persona te va a decir, spaghetti. Claro, Spaghetti no directo, tameni. sí. Exacto. Chigao. Spaghetti no tameni. Oku-san ga kuru kara spaghetti issho ni tsukurimashou. Ahí que pillaste, muy rápido, ¿no? Sí, bueno. No pillaste nada de lo que dije. No, Oku-san, nada. No, no pasa nada, pero que me lo digas. O sea, ni siquiera una palabra. Oku-san kuru kara spaghetti issho ni tsukurimashou. O tsukuru. sí, ok. Oscuro, ok. Eh, ¿Y Oku-san? ¿Te suena? no, Para no. nada. ¿Y Oliver Oku-san te suena? No, realmente no me suena. Vale, esposa. Espagueti. Vale, espagueti Oku-san kuru kara. Oku-san kuru. Oku-san to. Allá con la Oku-san. ¿Qué será Oku-san? Por el to o alguien. O sea, es ir como pescando las palabras claves
y hacerte el contexto, que está aquí en el punto... Crear el contexto, en el punto 3. Es crearte el contexto con las dos palabras que tú sepas. O sea, de todo lo que te dije al principio, Moisés, y Oliver lo va a ver después en la grabación, de todo lo que te dije al principio, tú pillaste 4 o 5 palabras, ¿no? Yo te eché un cuento en japonés y tú pillaste 4 o 5 palabras. Pillaste comida, pillaste pan, no me acuerdo, mi hija, mi hijo, Lego, tal cosa. Tú puedes, por ejemplo, utilizar este tipo de preguntas que son solamente las palabras claves, ¿no? Por ejemplo, Miruku, yo te eché un cuento, dije leche, Miruku, tú no pillaste del todo a qué me refería y entonces tú preguntas, aunque sea para mantener la conversación. Miruku. Entonces yo te digo, oh, Miruku, koji no tameni. ¿No? O, Claro. ice cream tsukuru tameni. Ice cream. Dice, ah, Miruku, ice cream. Ah, la leche para Leche. un helado. Sí. Ah, entonces, claro, si tú vas pillando, ah, ice cream, y ne, oishii. Tashi wa chocolate o ice cream daisuki. Daisuki, Oreo. Oreo no ice cream wa sugoi, oishii. Y la otra persona ya sabe que, o sea, ya se da cuenta que tú estás hablando de helado, se dio cuenta que tú te diste cuenta que estaban hablando de helado, o sea, que le estás entendiendo y ahí hay comunicación. Entonces, en resumen, y me encantó, bueno, espero que, por lo menos yo la disfruté mucho, espero que tú también, ustedes también, bueno, Yolivet Sí, llegó, sí. perdona Yolivet que no te vi en el WhatsApp antes, es que me, 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 que- No, me, está me- bien. me fui con Moisés y después fue que me acordé yo, cuño, le dije a Yolivet, porque es que el mensaje no se mandó. El Está bien, correo está bien. pensé que se había mandado y no se había mandado. Pero bueno, vas a tener la grabación después. Entonces, esto es importante porque ya tenemos, quizás no mucho, no lo necesario, pero sí bastante, sí más de lo que ustedes creen. Y es hora ya de que empecemos a moverlo, a remover tanto el vocabulario como las claves gramaticales, como, bueno, eso incluye los tiempos verbales y algunas expresiones. O sea, lo que hemos visto, en resumen, lo que hemos visto en estos 4 meses, ¿no? Porque más adelante, independientemente cómo decidamos continuar, pues ya tendríamos que, eh, más allá de leer, comunicarnos, ¿no? Entonces, la estructura de hoy, el ejercicio de hoy fue una cháchara en japonés al principio, muy breve, un cuentico en japonés, una, una, una presentación, un fragmento en japonés y preguntar, o sea, y buscar los puntos de conexión. O sea, leer el contexto, tomar las palabras que entendí, descartar lo irrelevante, descartar lo que es adorno, lo que no es esencial para mantener la comunicación, preguntar por lo que me parece que sí es relevante y, y responder utilizando, pues igualmente la expresión no verbal, la expresión corporal, la gestual, ayudándote, porque con eso también conectas, con eso también te comunicas. O sea, si tú me estás hablando y yo estoy así, no te estoy diciendo nada. Pero si estoy, Claro. ah, Miruko, o sea, por lo menos te sonríes, haces algo, muestras interés, ahí te estás comunicando y ahí le demuestras a la otra persona que aunque no le estés entendiendo, estás allí.
Y eso sostiene por lo menos el interés en la comunicación. Y para allá es que vamos, a comunicarnos. Y después nosotros tratar de expresarnos, que quizás eso sea bueno, quizás no. Eso es lo más difícil. Entonces, no nos vamos a angustiar con lo que no sabemos. Eso siempre lo comento en las clases, particularmente cuando estamos aprendiendo los kanji. O sea, si yo me angustio, si yo me preocupo por los kanji que no me sé, me paralizo. O sea, digo, tiro la toalla. Uf, es que me sé 600 nada más, pero no me sé 6000. ¿Para qué sentido tiene la vida? ¿No? En cambio, si yo con los 600 que me sé, me puedo comunicar, y justamente, casualmente ayer escuché una mini conversación de una exposición de Tim Ferriss, se las voy a pasar. Que está todo en inglés, pero está muy, muy, muy buena. A ver si está con el español, aunque creo que en TED se puede, o en el mismo YouTube se puede colocar la traducción. Pero si yo con las 600 kanjis que sé, puedo comunicar lo esencial para ir viviendo, o como dicen aquí, para ir tirando, pues genial, me comunico con eso y la paso bien. Y de hecho es lo que yo he hecho, yo no tengo el N1 ni el N2. Yo me estaba preparando, yo estaba en un punto como N3, entre N3 y N2, pero ahora estoy más en N3, pues porque he dejado de estudiar un montón. Pero con lo que sé me defiendo bastante bien. Entonces, esa es la idea. Claro. Chicos, preguntas, por aquí no. Por el chat para que lo compartamos todos, por el WhatsApp, quiero decir. Ok, perfecto, perfecto. ¿Vale? Les paso esto ahora, entonces, las notitas estas, y nada, seguimos en contacto. Chévere, excelente. Muchas gracias, Byron. Gracias a ti, Gracias, Moisés. Espero que te haya Byron. gustado. Yolivé, fue corto, pero bonito Sí, mientras duró. De sí. todas maneras, luego pongo la clase, luego les paso el enlace de la clase, y bueno, sigo por el chat, por el Ok, WhatsApp. Seguimos por el WhatsApp. sí. Perfecto. Un abrazo a los dos. Feliz fin de semana. Igual. Vale, Que igualmente. estén bien. Chao. 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 eh,